Muy buenas noches. En primer lugar, pues agradezco la invitación de los organizadores de este sexto coloquio del cómic en la cultura. Me encargaron que expusiera el mito del héroe y quiero decir en primer lugar, veamos la siguiente imagen, que los conceptos teóricos que vamos a plantear el día de hoy provienen de Joseph Campbell, que trabajó este mito en un extraordinario libro que tienen ustedes ahí, el título se publicó en el 2001, es una maravilla ese libro. Ahí está todo lo que uno debe saber sobre este mito del héroe. Veamos la siguiente imagen. En primer lugar, quiero decirles que este mito es quizá el mito más conocido, uno de los más antiguos, que ha permanecido en los medios, en la tradición oral y ha cambiado de soporte durante todos estos siglos. El mito del héroe es el que vamos a analizar porque ha llegado hasta la actualidad, ¿verdad? Vamos a ir desde los sumerios. Vean ustedes cómo está Gilgamesh ahí venciendo a un león. Gilgamesh es uno de los grandes héroes de esa región que hoy es Siria y un poco de Irán. Bien, entonces pasamos a la siguiente imagen. Estoy un poco incómodo aquí, me voy a pasar por allá. Para ver mejor mi rollo. En cuanto a los mitos y a este mito en particular, la trama, o se puede decir, el argumento es el mismo. Lo que va a variar van a ser los detalles. Estos detalles se van a ajustar a los momentos históricos y a las culturas específicas. Y ahora vamos a ver cómo son estas variaciones. Ahí viene el análisis precisamente. Seguimos. La siguiente imagen. Los personajes que intervienen en este gran mito, ¿verdad? Siempre son fuertes, bondadosos, virtuosos en general. Son los valores positivos que posee un héroe. Va a hacer el bien, siempre está enfocado al bien. A veces de manera extraña, pero siempre termina haciendo el bien. Y por supuesto, vamos a analizar, no solamente, este mito no solamente es el héroe mismo, sino que tiene otros detalles. La siguiente imagen. Todas las acciones, o mejor dicho, todas las versiones van a tener una secuencia lógica. Esa va a ser la estructura del mito. Ahorita les voy a explicar qué es la estructura. Y los personajes y las acciones son en realidad símbolos, van a estar representando cosas, en este caso van a estar representando momentos de la vida que en realidad cualquiera puede tener, solo que hay un personaje central en este caso que va a ser el héroe. Seguimos con la imagen, aquí está la estructura. No voy a ser muy específico ni voy a echar mucho rollo sobre qué es una estructura. Los mitos tienen distintas clases de estructura. Una de ellas es la que se forma con las secuencias. En este caso, en el mito del héroe, la secuencia se va a repetir una y otra vez a través de los siglos. No va a cambiar. ¿Cómo empieza el mito del héroe? Primero hay un estado de bienestar inicial. Después asoma un problema o una causa por la cual
se va a desarrollar la aventura, que ya es la tercera etapa. Dentro de esa aventura, el héroe va a superar los obstáculos, las pruebas que se le van a poner, que la vida le va a poner, que los enemigos le van a poner, y al final hay una batalla que va a llevar al triunfo decisivo. En fin, esa es la estructura básica. Debo comentarles que Joseph Campbell pone como 10 etapas, pero las traté de sintetizar en estas 6 para no aburrirles mucho. Seguimos. Bien, ¿qué es lo que se va a encontrar el héroe en ese camino, en esa aventura? Pues va a tener estos obstáculos como humanos malvados, reyes déspotas que impiden tal o cual cosa y él tiene que entrar en acción. Animales poderosos y también tentaciones femeninas, ¿no? Monstruos sobrenaturales, que eso es algo muy común. ¿Seguimos? Otro tipo de obstáculos van a ser los paisajes peligrosos, las selvas, los mares. Ahora nosotros quizá no lo veamos como algo peligroso, como nos gusta el turismo el extremo y todo, pues nos vamos a las selvas y tenemos un guía. Pero de antes, cuando no existía esto, la selva era una incógnita, el mar era algo, algo extraordinariamente peligroso. Se pensaba que debajo del mar o en el fondo del mar había grandes monstruos que se podían comer barcos enteros. Bueno, pues eso son parte esos paisajes son parte de la aventura. Los hábitats especiales, y aquí hago mención del laberinto. Creo que todos ustedes saben que hay un laberinto en estos mitos del héroe. Y las cuevas son sumamente requeridas en los mitos. Sí, ahí hay un montón de animales que también salen y a los cuales se tienen que enfrentar los héroes. Los climas adversos como tormentas y diluvios. Bien, estos son los obstáculos en general con los que se va a enfrentar el héroe. Seguimos. Aquí tenemos el primero, el famosísimo Hércules, que le dan sus 12 tareas a cumplir. Una de ellas, aquí la tienen ustedes, es la lucha con el león. El héroe en este momento se va a definir como el hijo de un dios y de una persona mortal. Entonces Hércules es un semidios. Sin embargo, va a ser afectado por sus oponentes. En ocasiones lo toman prisionero. En ocasiones cae en situaciones ridículas que también tiene que superar, como le pasó cuando cayó en manos de Onfalia. Onfalia lo hizo su prisionero y le dijo que tenía que estar vestido 3 años de mujer. Al parecer no le incomodó a Hércules tal castigo. Sin embargo, luego se casó quizá era travesti. Bueno, seguimos, vamos con otro héroe. Este es uno de los mitos que creo que todos ustedes han escuchado. Es el caso de Prometeo. ¿Por qué hay que mencionarlo? Aquí está el aspecto fundacional que viene en el programa. Porque roba el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad. Y eso le presta un gran servicio. Estamos hablando del origen del fuego, cómo llega a la humanidad. Lo castigan los dioses, lo ponen en una roca y todos los días venía un águila a comerle el hígado y todos los intestinos, que se regeneraban porque al día siguiente el águila volvía a comerlo. Pero pues pasa por allá Hércules, entre tarea y tarea lo libera. Seguimos. El otro es el, ándale, no, ya te pasaste, es el de Teseo, que le toca matar a un minotauro. Acordémonos, ¿verdad?, que uno de los obstáculos era precisamente esos monstruos sobrenaturales. ¿Cómo imaginar? Pues ahora sí, muchos de ustedes que
han leído cuentos clásicos y cómics, se les es fácil imaginar, pero imagínense cómo en la antigüedad se creó la figura de un hombre con cabeza de toro. Y es aquí donde explico por qué los mitos se sostienen en símbolos. Porque un hombre con cabeza de toro está mostrando la bestialidad, es la combinación. Se da el cuerpo para identificarlo, pero se pone la cabeza de una bestia, que en realidad se comía a las demás, a las doncellas y a prisioneros que le llevaban. Hasta que pasa por ahí Teseo y lo tiene que, con la ayuda de un hilo de araña, entra y mata al Minotauro. Es uno de los héroes más famosos, ¿eh? Y libera al mundo de este problema, porque había un pueblo sometido que tenía que dar a los prisioneros para que coman. Vean ustedes cómo los héroes van interviniendo en la sociedad y van resolviendo problemas de ellos y de la sociedad misma. Seguimos. Una prueba clásica: bajar al infierno. Esto ha sucedido incansable número de veces. Un montón de personas bajan y no deberían bajar, porque solo se puede bajar al infierno muerto, al inframundo famoso. Pero ya vamos a ver en la literatura que son muchos los héroes que lo logran, incluso hay mujeres. Entonces, esta es una de las pruebas por las que tienen que pasar los héroes. Esta es una figura de los persas y desde ese entonces ya había esta prueba. Seguimos. Vamos a hablar de los héroes históricos, que creo que también es importante, porque la actividad que ellos tuvieron, el valor del cual se armaron para poder hacer lo que la historia nos dice que hicieron, pues no cualquiera. Ellos no tenían superpoderes, sino que tuvieron una conciencia social determinada que los hizo actuar en su momento. Ahí tenemos a Miguel Hidalgo. Seguimos y vamos a ver a los demás héroes de la independencia, muy conocidos por ustedes. Casi nadie sabe, pero Leona Vicario, en su andar, es huida continua, tuvo que dar a luz en una gruta, porque se vivían momentos muy peligrosos y tenían que estarse escondiendo de los enemigos. Andrés Quintana Roo, ¿verdad? Otro famoso que le dio el nombre al estado que tenemos aquí. Y Vicente Guerrero. Y José María Morelos, que también fue un gran personaje. Seguimos. Y aquí tenemos uno que seguramente todos se acuerdan. ¿Qué fue lo que hizo el Pípila? ¿Alguien me lo quiere decir? A cargar la piedra y evitar que llegara para prender la puerta. Muy bien. ¿Qué puerta prendió? La lóndiga. Exactamente. Ahora les voy a hacer una segunda pregunta, porque lo que hizo el Pípila todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se llama el Pípila? Porque ese era su apodo. ¿Cómo se llama el Pípila? Ahí alguien ya dijo el primer nombre. Martínez, José, bueno, ya son dos. Seguimos. Ahí está, Juan José de los Reyes Martínez. Felicidades a ustedes, andan muy bien en la historia, ¿eh? Bueno, vamos a continuar con la siguiente imagen. Y por supuesto, no podía fallar que uno de nuestros más grandes héroes, ¿verdad? Porque vivieron una época terrible con las invasiones francesas y norteamericanas, las leyes de reforma. Ellos transformaron al país y pues todo el mundo sabe que Benito Juárez tuvo una buena parte de su gobierno deambulando por la República. Él pues le tocó esa fase, pero necesitó esa integridad personal, esos valores
muy importantes para hacer todo lo que tuvo que hacer y que la historia ha consignado. Seguimos. Finalmente, del periodo histórico, pues ahí están los héroes de la revolución. Últimamente he oído mucho cuestionamiento en torno a estos héroes, les han estado sacando los trapitos sucios, como dicen. Pero, ¿qué es lo que sucede con estos todos héroes históricos? Que las acciones más importantes, ese aspecto virtuoso de ellos es lo que los mantiene, porque son los aspectos simbólicos, son conductas simbólicas de entereza, de valor, lo que les permitió pasar a la historia. Y por supuesto, si eran seres humanos y cometieron algún error, eso es completamente normal. No puede ser que haya un ser perfecto. Y si alguien hizo algo, pues que Pancho Villa, que tenía muchas mujeres, y bueno, pero él combatió en su momento y logró, junto con los demás, la revolución mexicana. Seguimos. Sí, podría decirse que son leyendas, pero cuando hablamos de leyendas, su par es la tradición oral tiene varios géneros. Estaría el mito, la leyenda, el cuento, la canción, el rezo. Entonces, dentro de cada uno de ellos hay héroes, ¿sí? Excepto en el cuento. Pero eso ya sería otra conferencia, a lo mejor el año que viene me van a invitar. Bueno, entonces tenemos los héroes del cine. No es casualidad, o sea, que muchos de ellos vengan precisamente de la mitología y también de la literatura. Y entramos a otro campo. De Hércules se hicieron una gran cantidad de películas, Hércules y similares. Hubo uno que se llamó Maciste o Machiste, no sé cómo le decían, y que también era un hombre muy fuerte que hacía hazañas muy parecidas a las de Hércules. Bien, el zorro es otro de los héroes muy conocidos. ¿Cuál era su acción fundamental? Robar al rico para darle al pobre, ¿sí? Esa era la acción fundamental. No se parece a los políticos de hoy. Es otra cosa. Ellos roban a todos. Pero el zorro sí tenía esa cualidad, ¿verdad? Y por eso es agradable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona que está tratando de equilibrar el mundo. Está actuando en bien para los demás. Seguimos. Uno de nuestros héroes fundamentales es el santo existió realmente, ¿no? Aparte de ser una persona, se convirtió en un símbolo, porque en su momento el cine mexicano lo tomó y lo utilizó para una cantidad de películas que en su época se les criticaba, que eran películas baratas, que eran churros, que no sé qué. Pero esas películas recorren todo el mundo. Actualmente se llama cine de culto. Bueno, entonces él era luchador, pero en sus películas se metía a resolver problemas, a matar vampiros, a pelear con momias. A mí una cosa que sí me llamó la atención de santo es que siempre salvaba a las mujeres, siempre acababa con el enemigo y salvaba a las mujeres, pero nunca se quedó con ninguna de ellas. ¿Quién sabe qué ocultaba detrás de esa máscara? Pero, sin embargo, tiene un hijo. Y el hijo del santo le da continuidad al mito, al personaje, al símbolo igualmente. Independientemente de eso, ¿verdad? Fue un triunfo extraordinario de su parte como persona, de convertirse y pasar a la historia, porque sabemos que en Japón y en Europa todo el mundo va a ver sus películas. Seguimos. Bueno, pero no todos los héroes eran tan moderados en sus conductas. Ahí tenemos a James Bond, el famoso James Bond, que
Como ustedes saben, los que vimos por los años 70, un personaje, era un galán. Cuando le encargaban una misión, le daban armas con una tecnología increíble, maletines que disparaban, plumas que filmaban, una cosa así extraordinaria, coches que disparaban también cosas y una cosa, y ustedes se van a dar cuenta que mientras que el santo dependía de sus habilidades de luchador o de boxeador, James Bond ya dependía más de la tecnología. Vean ustedes cómo el mito va asimilando los elementos que las culturas van creando, ¿sí? Y por eso el mito no muere, porque tiene esa capacidad de asimilar lo que el hombre mismo va generando. James Bond era sumamente atractivo, él sí que se llevaba a las muchachas. Por cierto, que creó un concepto que es las chicas Bond, que también son famosas. Seguimos. Y llegamos entonces a los héroes, a los superhéroes de los cómics. Cada uno va a tener un poder, una virtud y uno que otro defecto, pero eso no es de ellos, son los superhéroes. Seguimos con Superman, con Tarzán. Ahí está. Tarzán es un caso muy interesante. El autor de las novelas hizo como 40 o 50 de esas novelas y posteriormente fueron pasando al cine. Y si ustedes recordarán, Tarzán era un hombre blanco que vivía entre los monos, entre los gorilas, pero era bueno. Entonces aquí estamos viendo la famosa idea del buen salvaje. Sí, un hombre bueno que estaba viviendo en la selva, mucha fuerza y, ojo, utilizaba las lianas. Gracias a que utilizaba las lianas para transitar en la selva, alcanzaba a sus enemigos y los derrotaba. Seguimos. Ahora Superman, ¿verdad? Va a ser un personaje increíble. Yo creo que Superman es el que tiene todos los poderes. Es un poco raro, ¿verdad? Y yo de niño me preguntaba, ¿cómo es posible que el hombre sea de acero, pero pueda moverse como se mueve cualquier otra persona? Si es de acero debería estar totalmente rígido, pero ahí está el aspecto mítico. La racionalidad de la mitología no es igual que la racionalidad de la vida real, vaya. Superman, además de ser de acero, invulnerable, volaba sin alas, sumamente veloz y con una vista de rayos X. Y también creo que oía más de lo que debía oír. En fin, seguimos. Batman, un hombre, un millonario que lleva una doble vida, y en su vida nocturna sale de noche en su batimóvil con su ayudante Robin. En un momento dado tiene que moverse entre los edificios de la ciudad gótica. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo iba de un edificio a otro? ¿Quién se acuerda de eso? Usaba... A ver, no leyeron los cuentos, vamos, no vieron unos ganchos, una cuerda, es decir, estaba recurriendo a lo mismo que Tarzán. ¿Se dan cuenta cómo se mantienen algunas cosas? Y Batman era un excelente peleador, porque yo veía que le pegaba 5 de una vez, ¿eh? Cuando tenía que pelearse, rápidamente se los tumbaba. Batman era una persona sumamente bondadosa, ¿verdad? Porque va haciendo el bien. No podemos decir lo mismo de aquel James Bond, ¿verdad? Que hacer el bien según de la parte que se vea. En cambio aquí no, el héroe es casi puro, siempre está haciendo el bien. Seguimos. Y ahora tenemos héroes todavía más fantásticos, ¿verdad? Ya no es de acero completamente, sino que el traje
es el que posee el poder y va también a va a estar en el mundo tratando de limitar las fuerzas del mal y combatiendo a los enemigos de la sociedad. Seguimos. El hombre araña que, como ustedes saben, también tiene una doble vida. Creo que vive con su abuela, a él lo pica una araña, entonces adquiere ese poder. Y pues no va a andar en cuerdas, pero sí con su telaraña, que él mismo se fabrica. Y aquí vemos un elemento tecnológico también fantástico. Bien, uno más, la Mujer Maravilla. Es interesante de cuando uno lee acerca de esta Mujer Maravilla, porque la presentan como la moderna amazona. Acuérdense que Hércules tuvo un episodio también con las amazonas, tuvo que matar a la reina. Bueno, hay muchas versiones. A Hipólita era la reina de las amazonas. Y ahora se presenta una amazona que también está haciendo el bien y también usa una cuerda que es el lazo de la verdad. Creo que ella a veces se le ve aliada con otros superhéroes, pero siempre está actuando en el mismo sentido. Seguimos. Finalmente tenemos a Hulk, que va a transformarse debido a que estuvo expuesto a los rayos gamma. Entonces, cuando tiene mucho estrés o algo lo pone iracundo, se molesta, sus músculos crecen y rompe su ropa. Yo creo que ahora ya usa licra, porque eso de que cada vez se transforme tenga que comprar una ropa, pues le va a salir caro ser héroe. Pero vean ustedes este detalle, ¿sí? No nació siendo un ser poderoso. Estuvo expuesto a los rayos gamma. Cuando Hércules fue creado, no habían rayos gamma. Vean cómo es que es importantísimo que veamos la asimilación de la tecnología y la continuidad del héroe, porque todas las historias de los que yo les he dicho son las mismas, solo cambia el nombre del héroe y los detalles de la aventura. Básicamente las historias son las mismas. Seguimos y llegamos a las conclusiones. Esta ya se las he dicho a lo largo de la propia conferencia, que el héroe está cambiando de soporte. Empieza con la tradición oral, que es la memoria colectiva de los pueblos. Posteriormente, cuando se inventa la escritura, pues pasa por los libros, luego las revistas, los periódicos, el cine, la televisión. Y por eso es que el mito sigue su tránsito desde lo más lejano de la historia hasta la actualidad. Y si se inventa un nuevo medio para que nosotros nos entretengamos, seguramente el mito del héroe va a pasar de alguna manera. La siguiente. Los héroes van a condensar las cualidades humanas en seres que son confiables, poderosos y redentores. ¿Sí? Esas son como cualidades físicas que van a tener los héroes, y bueno, van a tener otro tipo de cualidad. Los héroes van a simbolizar los valores culturales que comparten los miembros de una sociedad. Bien, estos valores culturales se entiende que son los valores que permiten la unión de esa sociedad. Tiene que haber algún elemento que en cada sociedad tiene que haber unos valores positivos, normas culturales que sostengan la sociedad. ¿Ya me pasé? Seguimos, ya estamos terminando. Miren, la conclusión personal que yo saco de este mito es la siguiente. La vida de cada uno de nosotros es una aventura. ¿Quién de ustedes que están aquí no recuerda cuando eran pequeños, cuando estaban en la primaria y aquel grandulón de la clase les pegó o ustedes le pegaron?
Y cuando ya estaban en la secundaria, en segundo año de secundaria, y lograron darle un primer beso a la compañerita bonita del grupo. Esa fue una gran victoria. Aunque también en esa misma aventura, más adelante, nos caímos, tuvimos un accidente en la motocicleta, nos rompimos el brazo y estuvimos meses con el yeso, y no se nos olvida eso, pero seguimos vivos. Y aquella primera relación sexual, ahí no se sentían héroes, se sentían dioses, ¿verdad? Claro, claro. Y así como eso, vienen acompañados otros hechos. Se murió nuestra madre. Cuánto dolor, pero sobrevivimos. Peor o igualmente doloroso, se murió un hijo en un accidente y lo tuvimos que soportar. Tuvimos que pagar una deuda, tuvimos que hacer esto, tuvimos que hacer lo otro. Hay miles de cosas que están en nuestra vida. Tuvimos una enfermedad y la superamos. Y uno de los eventos gloriosos que nosotros podemos tener, presentamos nuestra tesis. Esa tesis que tardamos en hacer porque se presentaban las dificultades, pero lo logramos y estamos felices. Eso es el componente de nuestra propia historia. Por lo tanto, nosotros, ustedes, quizá yo también, somos los héroes de este mito, que es nuestra propia vida. El mito nos permite entender que podemos superar las dificultades. Ese es el mensaje, que van a haber momentos felices, pero también van a haber momentos amargos y tenemos que superarlo. Entonces, tú eres el héroe. Una más, por favor. Entonces, solo me queda agradecerles su atención y desear que pasen muy buenas noches. Bueno, ahorita va a ser unos minutos para hacer algunas preguntas, si es que tienen dudas para el maestro. Ahora es el momento. Y sin miedo. Maestro, aquí hay una. En su presentación faltó incluir a Chapulín Colorado y a Calimán. Mira, eso. Sí, claro que sí. Calimán, un hombre muy famoso, cuando decía serenidad y paciencia, Solim. Yo sí viví eso, y también fue por radio y por revista, uno de los cómics más antiguos y más interesantes, efectivamente. Gracias por recordarlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué opinas del mito del antihéroe? El héroe que es bueno cuando En realidad es difícil definir un antihéroe, porque en la literatura, en la tradición oral, la literatura y en el cine, están bien claros, ¿verdad? Quién está en el bien y quién está en el mal. Cuando se habla de un antihéroe, pero que va a hacer el bien, sencillamente no existe el antihéroe. Es un héroe en condiciones especiales. ¿Sí? Es como yo decía de James Bond, se ha mitificado su figura, pero cuando uno ve sus películas, ¿quiénes son los buenos? Los europeos y los norteamericanos. ¿Quiénes son los malos? Los rusos, los chinos y los negros. Entonces depende, ¿verdad?, de qué lado uno cómo vea uno digamos, la acción de esa persona. En ese caso, se postula él como héroe. Al final gana. Al final hace el bien desde el punto de vista de los intereses que representa. ¿Alguna otra pregunta? La recopilación de sucesos históricos, tanto de la independencia como de la revolución, hay tanta influencia, hay tanto componente mítico como real.
Las acciones, las personas y las acciones son reales, pero al paso del tiempo se van depurando las acciones personales no muy convenientes y solo van quedando de manera sublimada las virtudes. Voy a poner otro ejemplo que me hubiese gustado abundar sobre esto. Es el caso de Felipe Carrillo Puerto. Espero que no me vayan a linchar ahorita por lo que voy a decir. Felipe Carrillo Puerto, por supuesto que fue un gran hombre y tuvo muchas virtudes. Actualmente oigo que se le hacen algunas críticas porque metió a su familia en su gobierno. Al paso del tiempo, todos los detalles malos se van borrando y va quedando el héroe histórico puro, el que hizo todo bien, ¿sí? Pero a la hora de los hechos, sí cometió algunos errores. ¿Sí? Y igual le pasó a Juárez. Juárez se reeligió varias veces porque pues no le daban tiempo. O sea, cuando le tocó gobernar en la carroza que se estaba yendo, todo apurado, ¿verdad? Pues no hizo bien las cosas. Digo, ahora me voy a reelegir para que yo haga bien las cosas y luego me voy a reelegir una vez más y se reeligió creo que 3 veces. Pero eso ya no aparece. Ahora solamente aparece su obra que fue grandiosa y que que en su momento fue una verdadera hazaña. Sin ser Superman hizo una hazaña extraordinaria. ¿Alguna otra pregunta? Sí, efectivamente así sucede y es correcto, porque estas personas con sus acciones valerosas nos van a marcar el camino de la historia, nos van a dar claridad en la historia. Si estuviésemos hablando de los defectos de Hidalgo y de el otro, nos vamos a confundir. Tiene que ser un valor claro, tiene que ser un valor contundente. De hecho, no interesa, por ejemplo, el caso de Hidalgo que dicen que tenía un hijo o varios hijos, eso no interesa para lo que él hizo. Yo opino que ese proceso natural de idealización es necesario para tener una historia clara. Podemos entrar en el detalle y eso no va a hacer que pierda su valor heroico, su acción heroica, en este caso Hidalgo y todos los demás héroes históricos. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya. Bueno. Hay de las culturas nativas de que casi siempre el extranjero toma esa parte y la hace suya. A ver. El del huaycot de Yucatán en particular que le veníamos mencionando al respecto, ya que siempre hacen menos a la otra cultura que la cultura que realiza ese cómic. Bueno, aquí vamos a poner las cosas en otra perspectiva. El huaycot es un mito de brujería, es un hombre que se transforma en un gran ave y que va a buscar mercancías a Belice. En realidad, el huaycot no decía yo soy brujo, la gente lo decía. Aquí tenemos lo siguiente: este hombre vivía riquísimo en medio de la pobreza. Entonces la gente no podía oponérsele porque él era el poderoso. Entonces solo le quedaba a la gente el recurso de desacreditarlo. ¿Por qué tiene mucho dinero? Porque es brujo. Porque cuando anochece su tienda está vacía y al amanecer y está llena. ¿Cómo le hizo? Se volvió brujo, se fue a Belice, trajo la mercancía, él y sus 20 sirvientas que se convertían en palomas y también traían mercancía de Belice. Es el caso del huaycot, pero sí, no es un héroe, es una persona a que se le... En este caso, como diría aquel caballero, sí es leyenda, porque sí existió el señor Padilla. No sé si te acuerdas,
una persona hizo la monografía y el señor Padilla, al que se le decía que era el Huaycot, existió con fecha de nacimiento y todo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, ahora voy a hacer entrega del reconocimiento al maestro Carlos Evia. Pues primera reconocimiento que entregamos en esta edición. Un aplauso, por favor. Tomen la foto.